Vamos a estar muy atentos, porque este mensaje que hoy el Señor nos trae es extraordinario. En especial cuando este servidor lo estaba preparando, el ver cómo el Señor me dio texto tras texto, hermanos, fue una bendición muy impactante para mí. Y yo quiero que usted y yo gocemos por la eternidad a través de esta señal que el Señor ha permitido aún desde el mismo principio, pero que tristemente por causa del pecado se ha borrado en toda la humanidad. Y por eso hoy el mundo se encuentra como se encuentra. La palabra del Señor nos muestra en el libro de Génesis. Abramos la palabra y vayamos al libro de Génesis capítulo 1. Nos muestra la terrible condición en la que se encontraba el planeta Tierra, más o menos así. Dice la Biblia en el versículo 2, la tierra estaba desordenada, ¿y qué? ¿Y qué más? Y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así que, ¿cómo estaba la tierra, hermanos? ¿Cómo estaba? ¿Qué características tenía? ¿Estaba en qué? En tinieblas. No había luz en este planeta Tierra. No solamente estaba en tinieblas, sino que también, dice la Escritura, estaba ¿cómo? Desordenada. Y aparte de desordenada, estaba vacía. En otras palabras, esas tres condiciones no permitirían vida en este lugar. Así que por eso no había vida, estaba sin vida. Podríamos decir que estaba muerta la tierra. Y ningún ser humano podía habitar en este planeta Tierra. Por eso luego el Señor inicia una obra de creación y empieza a despejar el mundo, empieza a colocar en orden todas las cosas. Lo primero que hace es que da luz, trae luz de las tinieblas y empieza a crear todas las cosas y crear el panorama para que los seres vivos pudiesen habitar sobre este planeta Tierra. Y si ustedes detallan los primeros días de la creación, el Señor crea. Y los últimos días el Señor llena, pone en orden y luego llena toda la tierra. Para que finalmente en el sexto día se dé lo más extraordinario, la creación del hombre. La creación del hombre fue lo más hermoso que Dios hizo al final de la creación. Y vea cómo dice que terminó el sexto día de la creación, versículo 31. Y fue así, y vio Dios todo cuanto había hecho, y ¿qué dijo? Es bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día ¿qué? Sexto. Pero me llama la atención que no terminó de crear el día sexto. Vean lo que dice el día séptimo, del día séptimo. Y fueron acabados los cielos y la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Todo lo que necesitaba este planeta para que hubiere vida para el ser humano fue acabado hasta el día sexto. Pero ahora vean lo que dice del día séptimo. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. O sea que en realidad la obra de creación la terminó en el día ¿qué? En el día séptimo. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo en el día séptimo? ¿Qué fue lo que hizo en el día séptimo? Que dice la Escritura que el Señor, el Creador, terminó toda la obra. ¿Saben, hermanos? El día séptimo es el regalo más precioso que Dios le haya dado al ser humano y que hace completa la obra de la creación. Cuán importante, hermanos, es el día de reposo, el día sábado para el Señor, porque es el que le coloca el sello especial. Es el regalo más precioso de Dios al hombre.
Y por eso dice al final en el versículo 3, entonces bendijo Dios el séptimo día, lo santificó porque en él reposó de toda la obra de la creación que había ¿qué? Y me llama la atención. La palabra del Señor dice que él no se cansa porque no es hijo de hombre para que se canse. ¿Por qué entonces dice allí que reposó el día séptimo? Y también, ¿por qué el hombre reposó el día séptimo si no había trabajado, estaba nuevecito, había sido creado el día anterior? Hermano, porque el día sábado no indica o no es para el reposo físico, no es para descansar del cansancio físico de la semana. El día de reposo es para el descanso espiritual, para entrar en la presencia de Dios, para descansar en Él. Por eso es importante los preparativos antes del día de reposo. Y los preparativos no solamente tienen que ver con los frijoles y con el arroz que nos vamos a comer el sábado. El verdadero reposo en el Señor es que en el día sábado podamos entrar en comunión con Dios, que podamos entrar en paz. El verdadero reposo es un descanso del alma, que yo me coloque a cuentas delante de Dios y también con quienes me rodean. Si yo vengo cargado de odio, de resentimiento en mi corazón, no estoy reposando ni santificando el día sábado. Debo de colocarme en armonía, porque la única manera de entrar en el reposo de Jehová es cuando yo me coloco a cuentas en todos los sentidos. El Señor dice en su palabra: ¿cómo es posible que el sábado te presentes con una ofrenda delante de mí cuando sabes que tu hermano te ha ofendido? Antes de venir a presentarte para que puedas experimentar el verdadero descanso en tu alma, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, y luego sí ven y tráeme la ofrenda. Y entonces se cumplirá la palabra del Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Os haré descansar. Por eso es que muchas veces, hermanos, salimos los sábados vacíos, porque no reposamos y descansamos realmente de acuerdo a como el Señor lo estipuló desde el principio. Y en los días que muchas veces más dormimos, si el Señor todos los días nos da una noche para descansar, el sábado no es para dormir más. Por el contrario, el sábado es donde más deberíamos hacer vigilias, donde más deberíamos estar en conexión con el Creador del universo. Es la única manera para tener una verdadera relación que nos conecte también durante la semana. ¿Saben quién fue el que creó todas las cosas en el principio? Vamos a ir al libro de Juan. ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es el creador de todas las cosas? ¿Qué dice en el libro de Juan? ¿Quién era el que estaba diciendo sea la luz, sean los árboles? ¿Quién fue el que creó al hombre? Dice en el libro de Juan, capítulo 1, que en el principio era ¿quién? En el principio era el Verbo. Dice, y el Verbo estaba con Dios, hablando de su relación con el Padre. Y el Verbo era Dios también. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres estaban allí presentes en la creación. Alabado sea el Señor. Amén. Porque leíamos en Génesis capítulo 1 versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y aquí dice que también el Verbo, Jesús, estaba con Dios, con el Padre. ¿Y qué dice el versículo 3? ¿Quién fue el que creó todo lo que existe? Versículo 3. Todas las cosas por medio de Él fueron ¿qué? Hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho. Alabado sea el Señor. O sea que cuando usted descansa en el día de reposo y contempla la obra de creación del Señor, está teniendo una íntima
íntima comunión con el Creador de todas las cosas. Y ya vimos que el Creador de todas las cosas se llama Jesucristo. ¿Saben, mis amados? Ese día en que el Señor descansó y creó 24 horas de tiempo de reposo en la presencia de Él, fue dado el sábado como la señal de la creación. El sábado es la señal de la creación. El sábado es el día en que Adán y Eva debían de mirar todo lo que habían creado y recordar: gracias, Creador, porque tú diseñaste todo esto para nuestro bienestar y para nuestra vida eterna. Ese era el plan original del Señor, que cada sábado Adán y Eva y todos los que habrían de venir como el linaje y la descendencia de ellos recordasen en el séptimo día de dónde habían venido y quién era el dueño y creador de todas las cosas. ¿Saben? Si esto hubiese permanecido como desde el principio, no habría ningún ateo, no habría ningún evolucionista. Nadie se hubiera inventado todas esas teorías erróneas que se están hablando y predicando hoy en el mundo. Todos tendrían siempre presente en el séptimo día que el creador de todo lo que existe y de donde provienen todas las cosas es Jesucristo nuestro Salvador. Es el Dios eterno del cielo. Pero qué triste que este plan, esta señal que recordaba al ser humano de dónde venía, se ha extinguido casi en su totalidad en la tierra. Son muy pocos los que reconocen ese regalo, y por eso Jesús, cuando vino a este planeta Tierra, vea lo que dice acerca del sábado. Vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 27. ¿Qué les dijo acerca del sábado? Dice: y también les dijo, el sábado fue hecho por causa de ¿qué? Del hombre, y no el hombre por causa del sábado. O sea que el sábado fue un regalo de Dios para el hombre. Fue la manera en que Dios, a través de este día, podía hacer que el hombre pudiera seguir conectado todos los días de la eternidad a su Creador, quien es la fuente de vida, quien es el que hizo la luz, quien es el que puso en orden este mundo. No olviden eso. Él hizo luz en medio de las tinieblas, trajo orden, llenó este mundo y dio vida. ¿Saben, mis amados? Qué tremendo. Por eso el Señor lo colocó en su santa ley. Y cuando vemos en el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, usted lo conoce, dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y ¿qué? ¿Qué recuerda el mandamiento? Que Dios en 6 días trabajó para crear todo lo que existe, y señala el cuarto mandamiento como creador de todo al Dios de los cielos. Y saben, me llama la atención cómo empieza el capítulo, el versículo 8. Acuérdate. O sea que cada sábado debe hacernos recordar, por si se nos está olvidando durante la semana, que quién es el dueño de todo, que quién es el que dirige nuestras vidas, que a quién debemos darle nuestra adoración: al Señor. ¿Saben, mis amados? Qué triste que por causa del pecado esta señal se ha perdido, y ese es el objetivo del diablo en los últimos días. Por eso, de una manera especial, ataca el cuarto mandamiento, porque por causa del pecado el hombre lo perdió todo. Y ustedes dirán, ¿cómo así que lo perdió todo? Sí, hermanos. Cuando el ser humano decidió desobedecer, el Señor le había dado una advertencia. ¿Qué le había dicho? No coman de todos los árboles, mas no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, ¿van a qué? Van a morir. O sea que cuando el ser humano pecó, ¿saben, hermanos? Cuando el ser humano pecó, y no solamente el ser humano, la Biblia dice en el libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5, porque no solamente Adán y Eva pecaron. Vea, hermano, cómo el pecado se traspasó de generación en generación.
Y vean lo que dice, el por qué el mundo se encuentra hoy como se encuentra. Vean lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Y recuerden que el pecado es una decisión personal. Yo no heredo el pecado de otro, yo tomo la decisión de pecar. ¿Qué dice la Biblia al final? Por cuanto todos pecaron. Cada quien en la generación que ha nacido ha decidido rebelarse contra Dios. Y el resultado es el mismo que desde el principio. Por eso el ser humano se olvida de que Dios es el creador. ¿Saben por qué? Porque desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, sucedió un proceso inverso en la creación que Dios había hecho en ellos. ¿Saben qué sucedió? Hermanos, cuando hubo pecado, la vida de Adán y Eva se llenó de tinieblas. La vida de Adán y Eva y de todos los que han decidido pecar hasta el día de hoy son vidas vacías. Desde el día en que el ser humano empezó a pecar, sus vidas son vidas desordenadas. Y también todos los que permanecen en el pecado y todos los que han pecado, la Biblia lo dice, entonces pasamos de vida ¿a qué? A muerte y condenación. Hermanos, espiritualmente el hombre volvió al mismo estado en que estaba la tierra antes de que Dios la creara por causa del pecado. Se perdió la creación y cada día vemos que el resultado repercute en la creación. La Biblia en el Apocalipsis dice que la creación gime y clama por la maldad, por las tinieblas, por la vida vacía, por la vida desordenada y porque solo hay muerte a nuestro alrededor, tristemente. Pero hermanos queridos, alabado sea el Señor, porque el Señor no iba a permitir que su señal, que lo hacía Él distintivo por encima de todo el mundo y el universo, se perdiera. Y gloria al Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había diseñado el plan para recuperar esa señal entre los seres humanos. Y por eso, después del pecado, el sábado recobró un segundo objetivo en la mente del ser humano. Aparte de ser la señal de la creación, el sábado se convirtió en la señal de ¿qué? De la redención. Alabado sea el Señor. Así que no solamente el sábado se debe guardar porque recordamos que el Señor es nuestro creador, sino que también después del pecado el sábado se convirtió en la señal de redención. Vamos a mirarlo si así lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Vea cómo señala el Señor al sábado en este versículo de este capítulo de Deuteronomios, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Vea cómo señala el sábado. Dice 12 en adelante: guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque tu siervo y tu sierva pueden descansar como tú. Qué triste que hay muchos que descansan y ponen a sus empleados a trabajar, cuando el mandamiento dice que todo lo que esté bajo nuestro control debe ¿qué? Descansar para testimonio. Pero ahora vea lo que dice el versículo 15. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido. Escucha. Por lo cual Jehová tu Dios te mandó que guardaras el sábado. ¿Para qué fue dado el sábado de una manera especial para el pueblo de Dios que salió de Egipto? Como una señal del poder redentivo, de cómo Dios había levantado a un hombre para redimir a su pueblo de la esclavitud en que estaba allí en Egipto. Así que cada vez que ellos descansaban en el sábado, recordaban
que Dios los había librado con poder, con prodigios y con señales, y que ahora estaban libres de la cautividad para vivir una vida que glorificara al Dios que los había libertado. Amén. Hermanos, cada sábado que reposamos, y el profeta Ezequiel lo escribió en el libro de Ezequiel capítulo 20, ¿qué habría de ser para el pueblo de Dios? ¿Qué habría de ser para el pueblo de Dios hasta los últimos días de la historia de este mundo el sábado? Vean lo que dice Ezequiel capítulo 20 versículo 12, extraordinario. Ezequiel 20, 12 dice que el sábado sería, dice, les di también mis sábados. ¿Para qué? Para que fueran señal. ¿Qué es el sábado después del pecado? Una señal. Y antes del pecado también una señal. ¿Para qué? Dice, señal para que fuese, dice, para que por medio de esta señal el mundo conozca que yo soy su Dios y que yo los santifico. ¿Cuál es el resultado de la redención, hermanos? Santidad y vida eterna en Jesús. ¿Cuál es el resultado de la redención? Hermanos, vida eterna, restaurados y perdonados del pecado, para que podamos estar delante de la presencia de Dios. No hay otra manera. Por eso, si usted y yo venimos cargados de pecado delante del Señor, nunca vamos a reposar realmente en el Señor. Y será un día más. Tu vida seguirá igual de vacía. Tu vida y mi vida seguirán igual de desordenadas. Tu vida y mi vida seguirán igual en las tinieblas, si realmente no hay una santificación en mi vida. Y es en el día de reposo donde más el Señor impacta mi corazón, donde más el Señor me dice que debo humillarme, que debo acercarme a la luz, que debo poner en orden mi vida, que debo permitir que Él me llene de su espíritu, para que entonces pueda recibir vida eterna desde ya, y entonces cuando Él venga pueda ser una realidad de eso, ¿saben? Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él expresa allí colgado en la cruz del Calvario en Lucas 19:30, consumado es, que significa hecho está. ¿Qué significa eso? Que Jesús vino nuevamente a restaurar la obra de la creación que se perdió por causa del pecado. A través de su muerte en la cruz, el Señor estaba otra vez restaurando lo que se perdió en el principio. Y por eso cuando Jesús muere en la cruz, termina su obra. La misma palabra que aparece allí en el original, en el capítulo 1, versículo 31, cuando el Señor dijo que todo había sido hecho en gran manera bueno. De la misma manera, en la cruz del Calvario, el Señor de una manera perfecta terminó su obra de redención. La resurrección ya fue el resultado de esa obra de redención. Por eso cuando Jesús murió, consumó su obra, porque murió y redimió al pecador. Ya a partir de esa muerte, todos podían ser salvos de la condenación del pecado y vivir y tener vida eterna en Jesús. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor descansa tranquilamente. ¿Cuál día? El siguiente día. Él murió el viernes, consumó su obra el viernes, al igual que terminó la obra de creación el viernes en la creación. Pero ahora era la redención del ser humano que se había perdido por causa del pecado. Y descansa en la tumba de la obra de la redención. ¿Saben? Debía de haber alegría y gozo en los discípulos. Debía de haber alegría y gozo en el pueblo. Pero qué triste que pasaron un día triste y melancólico porque no le creyeron al Señor. Si ellos hubiesen creído lo que Jesús les había dicho, que Él iba a morir y que al tercer día resucitaba, y hubieran hecho una fiesta, pero ni siquiera el día domingo creyeron en la resurrección. Solo hasta la tarde, hasta la noche, cuando Él se les presentó, fue que creyeron a las palabras de Jesús. Pero el día sábado, ese primer sábado que Jesús reposó en la tumba,
Es la señal que muestra que el Señor redimió al mundo entero del pecado. Quiero que vayamos a Lucas 23 y miremos un detalle especial. Vea que ahí lo dice claramente, que el Señor reposó en la tumba y todos los que estaban allí enterrándole, dejando el cuerpo descansar en la tumba, también reposaron y descansaron. O sea, que el sábado no fue abolido en la cruz del Calvario, sino ese sábado después de la muerte de Jesús no se hubiese guardado. ¡Qué mentira! Cómo la gente engaña hoy a través de filosofía vana. Porque aquí dice claramente que ese primer sábado, después de que Jesús murió y que supuestamente clavó en la cruz el sábado, entonces no se hubiera guardado. Pero aquí dice lo contrario. Versículo 54. Era el día de preparación. ¿Y cuándo es el día de preparación? El viernes. Era el día de preparación y estaba por comenzar, ¿qué? Y estaba por comenzar el día de reposo o el día sábado. Aquí lo dice mi Biblia, que es la traducción más correcta. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vinieron al sepulcro, y como le había puesto su cuerpo, al regresar prepararon especies aromáticas, ungüentos y ¿qué dice? Y descansaron el sábado conforme ¿a qué? Al mandamiento. Pregunto, ese primer sábado después de que Jesús consumó la obra de la redención, descansaron, guardaron y obedecieron el día de reposo conforme al mandamiento, ¿sí o no? Sí, el mismo Jesús permaneció en la tumba, solo descansó el sábado de una manera en particular, y el domingo se levantó triunfante de la muerte. Y vean lo que dice la inspiración en el deseado de todas las gentes. Al principio, escucha, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Ahora Jesús descansaba, ¿de cuál obra? De la redención. Y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra porque no habían creído en las palabras del Señor, había gozo. ¿En dónde? Había una fiesta en el cielo porque el Señor estaba reposando, ya había cumplido su obra de redención. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida que por haber vencido el pecado nunca más podrían caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como resultado ¿de qué, hermanos? De la obra concluida ¿por quién? Por Cristo. Pregunto, ¿Jesús vino a restaurar lo que se había perdido? Sí, hermanos. Él vino a colocar en orden nuestra vida. Él vino a darnos luz en medio de las tinieblas. Él vino a llenar nuestra vida de un sentido verdadero y vino a darnos vida eterna. Alabado sea el Señor. Y por eso cada sábado que usted guarda y que usted obedece, usted recuerda que no solamente el Señor le creó desde el vientre de su madre, sino que el Señor le redimió y debe estar agradecido y agradecida porque el Señor le restauró en la cruz del Calvario. O sea que el sábado nos recuerda también en la muerte del Señor Jesucristo en favor nuestro. Hermanos, por eso cuando nosotros guardamos el sábado sin sentido, sin una verdadera humillación, sin una verdadera entrega, esto se pierde y no tiene sentido para nuestra vida, y el sábado se convierte en una carga pesada. Pero cuando usted vive esa experiencia, aprende a amar a quienes tiene a su lado y vivimos gloriosos, agradecidos, hermano. Gracias al sacrificio de Jesús fuimos restaurados. Alabemos al Señor. El sábado sería una fiesta verdadera para los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo en 2 de Corintios. ¿Qué nos dice en 2 de Corintios 5:17? Porque el que está en Cristo, nueva criatura que es. Somos recreados cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Hechas nuevas. ¿Saben, hermanos? En el proceso de la redención, la creación empieza al contrario. Primero el Señor
quiere recrear al hombre desde adentro hacia afuera. Y luego termina con toda la creación. Así va a ser el proceso. ¿Por qué? Porque esta creación se echó a perder. Y lo único que el Señor quiere rescatar, que vale la pena de todo lo que hay, es al ser humano que fue creado en su imagen y semejanza, porque el Señor hará nuevas todas las cosas. Amén. Y el Señor quiere dárselas a ti y a mí si permitimos que en Jesús seamos restaurados a una nueva vida. Escucha este párrafo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. Escucha. En el canto de las aves, en el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, mientras nuestros ojos divisan la naturaleza que aunque degradada todavía deja ver el poder de Dios, hallamos consuelo porque la palabra que creó todas las cosas aún, hermanos, aún hoy sigue infundiendo vida en el alma. Amén. Por eso, hermanos, de vez en cuando deberíamos no encerrarnos en cuatro paredes. De vez en cuando nos estamos perdiendo este privilegio. Deberíamos reunirnos en un lugar donde podamos contemplar la naturaleza y podamos hacer un programa donde podamos visualizar y transportar nuestra mente realmente en conexión con el Creador a través de las cosas que Él ha hecho. Sería algo extraordinario y sería algo que nos haría salir de la rutina de todos los sábados. Y si no lo podemos hacer como iglesia, hagámoslo de vez en cuando como familia, como hogar. Vayamos a un lugar donde haya vegetación, donde haya a una montaña, y pasemos un día especial en familia, contemplando las obras creadoras y meditando en su palabra. Eso traerá, ¿qué dice al final? Traerá e infundirá vida al alma y nos conectará de una manera especial con el Creador del universo y con el Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Saben, mis amados, este mundo, esta tierra volverá a su estado antiguo. Cuando el Señor venga, y lo estudiamos en esta semana, la tierra quedará desordenada y vacía, quedará en tinieblas. Este planeta Tierra, por causa del pecado, volverá a su estado original. El libro de Apocalipsis habla que 7 devastadoras plagas acabarán con toda la vida que habrá en este planeta Tierra, y la presencia poderosa de Dios desordenará este mundo, los elementos serán conmovidos y la tierra volverá a quedar desordenada y vacía. ¿Saben? El profeta Jeremías lo vio en visión. Vamos a ir allí al capítulo 4, versículo 23. Vean lo que dice. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía. ¿Cómo va a quedar la tierra al final? En la venida del Señor. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. ¿Cómo estaba al principio? No había luz, estaba desordenada y estaba vacía y no había vida. Porque si no hay luz, porque si no hay vegetación, si no hay nada que comer, no puede haber vida. ¿Volverá la tierra a su estado original? Sí, hermanos. Pero gloria al Señor, porque antes de que la tierra finalmente quede así, el Señor sacará de este mundo a aquellos que vivieron para Cristo, aquellos que permanecieron en la señal, que cada día recordaban en su vida que Dios era su creador y su redentor. Y vea lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Dios hará un mundo nuevo. ¿No dicen amén? Dios este mundo lo volverá a colocar en el orden original. Dice el versículo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y dice: y estaba sentado en el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y qué más dijo? Y escribe
escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, pero me llama la atención lo que dice el versículo 6. Y me dijo, ¿hecho qué? Pregunto, ¿se volverá a decir lo mismo que se dijo en la creación, lo mismo que se dijo en la muerte? ¿Se volverá a decir al final? Sí, hermano. ¿Saben por qué? Porque en la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, el Señor volverá a colocar la misma señal. El sábado será la señal de la recreación por los siglos de los siglos. Nos hará recordar que fuimos recreados nuevamente por la muerte y por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo veremos, hermanos, el sábado en el cielo, en la tierra nueva, será la señal de la recreación por toda la eternidad. Y eso lo corrobora el profeta Isaías en el último capítulo de la Biblia. Y vea cómo dice allí. Porque como los cielos nuevos, ¿está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva? Sí. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago. Y ya vimos en Apocalipsis que el Señor sí va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿qué dice al final? ¿Por qué conecta los cielos nuevos con el sábado? Vea lo que dice al final. Dice, permanecerán para siempre vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, ¿y de qué? Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Quién dice? Jehová el Señor. ¿A ustedes no les ha llamado la atención por qué dice de mes en mes y de sábado en sábado? Porque, hermanos, la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis que en la ciudad habrá, dentro de la ciudad habrá un árbol que se llama el árbol de la vida, y ese árbol dará cada mes un fruto, y todos los redimidos de una manera especial cada mes irán a comer del árbol de la vida para preservar su vida eterna en el Señor y para recordar que a través de la redención de Jesús es que tenemos acceso al árbol de la vida. Pero también de sábado en sábado iremos a recordar cada séptimo día. Así que en los cielos nuevos y en la tierra nueva seguirá existiendo el cómputo del tiempo, porque entonces ¿cómo sabremos que es sábado? 6 días trabajaremos y haremos todas las cosas, pero de sábado en sábado iremos a la ciudad celestial. ¿Saben? La ciudad será la metrópolis de este planeta Tierra. Dice la Biblia que el Señor descenderá su tabernáculo a esta tierra y morará con nosotros. Seremos la ciudad, Jerusalén será el centro del universo. Todos los habitantes del universo vendrán a este lugar a visitarnos, porque seremos el espectáculo del universo, porque fuimos creados y fuimos redimidos y fuimos recreados por la sangre de Jesús y del Cordero, que habitará en medio de nosotros y nos apacentará por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿no les gustaría a ustedes estar en ese gran día? ¿No les gustaría a ustedes experimentar la señal de la recreación, de que cada sábado y cada mes en especial que vayamos a comer del árbol de la vida, hermanos, podamos gozarnos y alegrarnos por la eternidad? Pues, hermanos, si hoy no somos fieles ni siquiera al día del Señor, significa que no valoramos lo que el Señor ha hecho por nosotros desde la misma creación. Y si no valoramos, no podremos vivir eternamente en el cielo y gozar con el Señor cada sábado. Ustedes se imaginan, hermanos, cada sábado, la Biblia dice en Apocalipsis, y quiero que vayamos a este texto que es el último en esta hora, y el Señor quiere hacernos un llamado especial según lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Vean lo que dice allí, hermanos, extraordinario. Apocalipsis 21, 23 dice: la ciudad no tiene necesidad del sol. No es que no vaya a haber sol en la tierra nueva, es que la ciudad donde está la presencia del Señor no tiene necesidad del sol. ¿Sabe por qué? Dice, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero será su lumbrera. ¿Qué significa eso? Que el sol y la luna, hermanos, no serán nada frente a la potencia, la majestad de la gloria del Señor. Y la ciudad no necesita la luz del sol y de la
La tierra sí, pero la ciudad en especial no necesita. Y por eso cuando los redimidos vayan a adorar en el día sábado a la ciudad, por eso aquella ciudad, hermanos, será el centro de reunión de todos los redimidos de este mundo. Cada sábado, ustedes se imaginan cada sábado en la tierra nueva, en la ciudad de oro, en la ciudad celestial, delante de la gloria del Señor, alabando, dice, con 10,000 instrumentos, alabando al Señor por los siglos de los siglos. Extraordinario, hermano. Yo apenas me imagino y sueño con ese día. Y termino con esto: cuando se produzca la restauración de todas las cosas, escucha, la cual habló Dios por boca de sus santos los profetas, que había desde la antigüedad, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y de regocijo, porque ya lo vimos, será la señal eterna de la recreación de los redimidos de la tierra. El cielo y la tierra se unirán en alabanzas, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿no les gustaría estar en ese día glorioso, en ese primer sábado? Yo digo, porque la inspiración dice que el viaje de la tierra a la eternidad va a durar 7 días. Yo pienso que vamos a llegar en ese primer sábado al cielo, y después de que nos vengamos del cielo, vamos a durar 7 días a esta tierra. O sea que yo creo que el primer sábado en esta tierra será el sábado más glorioso, y va a ser un sábado. Así lo pienso yo, y así lo creo yo, y así anhelo que usted y yo podamos estar en ese primer sábado, en esta tierra restaurada. ¿Te gustaría a ti estar en ese día? Le hago una pregunta: ¿nos estamos preparando realmente? ¿Estamos viviendo cada sábado un encuentro especial con nuestro Dios que restaure nuestra alma, nuestro carácter, para que podamos ser dignos de entrar por aquellas calles de oro, en aquel lugar precioso donde la ciudad del Señor será el centro de congregación mundial de todos los redimidos, para alabar y adorar al Señor de sábado en sábado y de mes en mes? Hermanos, quiero orar por ustedes de una manera especial. El Señor me ha traído a este lugar con ese propósito, de que usted y yo podamos reafirmarnos en el Señor, de que usted y yo podamos recibir la invitación del cielo. Él vendrá desde el cielo para llevarnos junto con Él, para que podamos gozar en el reposo que está por llegar, que es el reposo eterno que le espera a los redimidos del Señor. Y tú y yo no podemos faltar en ese reposo.